Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado del programa de hoy, Gabriel Gaspar. Fue secretario de Defensa, Fuerzas Armadas y de Guerra en Chile. También fue embajador en Colombia de ese país. Es experto en defensa, seguridad y relaciones latinoamericanas. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, señor Gaspar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué la reacción del presidente Boris ante esta negación del canciller del régimen de Maduro al desconocer la existencia de esta banda criminal? Bueno, yo no soy quien para comentar a mi presidente, pero lo que sí puedo atestiguar, como yo creo que la enorme mayoría de chilenos, es que en Chile, desgraciadamente, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, en los últimos años sufrimos un incremento de la violencia delictual, ¿no? Pero no de cualquier delito, sino de un delito organizado, o sea, un delito transnacional. Y esto se agudizó en Chile con ocasión de la pandemia, porque aquello permitió una disminución del control en las fronteras, las hizo más vulnerables, y se nos instalaron diversas organizaciones en Chile, ¿no? Entre ellas el Tren de Aragua, organizaciones delictuales, digamos, ¿no? Pero para mencionar para los televidentes colombianos, en Chile se ha instalado, por ejemplo, un grupo dominicano que se llama Los Trinitarios. En Chile está instalado también grupos del Pacífico Sur de Colombia, como los espartanos, o derivadas del Tren de Aragua en el Perú, como los llamados gallegos. O sea, hay varios organizaciones criminales que se disputan entre ellas de forma muy violenta, como sucede en casi todos los países. Y de eso da fe las investigaciones policiales y también las actuaciones del Ministerio Público. Entonces, nosotros estamos sufriendo un incremento, ¿no? Para dar alguna idea, hace algunos años nosotros teníamos 2 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Hoy día estamos en 6.7, ¿no? Probablemente estamos bajo la media latinoamericana, pero para nosotros es mucho, ¿no? Y estas bandas, estas mafias, se han instalado en diversos sectores del país y han provocado una reacción social y ciudadana comprensible de rechazo. En el aquí y el ahora, señor Gaspar, para Chile, no hay duda alguna de que el Tren de Aragua hace presencia en territorio chileno. No, ninguna. Yo diría más que transversal en esto, somos todos chilenos, o sea, la oposición, el gobierno, los independientes, los medios, los distintos partidos políticos. Para todos es obvio que hay una organización, hay diversas organizaciones, ¿no? Como señalaba, y entre ellas obviamente está el Tren de Aragua. ¿Por qué resultó Chile siendo un territorio apetecible? Quizá, no estoy segura, pero el territorio donde más presencia ha hecho el Tren de Aragua. Yo no diría que es el que más, ¿ah? En primer lugar, porque creo que estas bandas delictuales están instaladas en toda América Latina, están instaladas en Colombia, ustedes lo conocen mejor que nosotros, y no solamente el Tren de Aragua, sino muchas otras, ¿no? Y en Ecuador hasta hace poco ha provocado incluso una crisis que generó el estado de excepción actual. En Venezuela, perdón, en Perú, hay una situación muy grave, digamos, en las grandes ciudades, y obviamente penetraron en Chile. En, en Chile llama más la atención porque nosotros teníamos índices muy bajos en materia de criminalidad, ¿no? Y también, digámoslo, eh, con, gráficamente, había una serie de delitos que en Chile no se conocían, como el sicariato, el secuestro, la extorsión. Eso no se conocía en Chile. Eh, eso obliga a que nuestra policía y nuestro sistema judicial busque cooperación con aquellos países que ya tienen experiencia en esto, ¿no?
Y, por ejemplo, que es el caso de Colombia. En lo personal, yo le he recomendado a todas mis autoridades, hoy día yo no soy autoridad, solamente soy un analista que trata de ayudar a los que toman decisiones y de informar a la opinión pública, que hay países que han logrado avances significativos en materia de combate al delito organizado y en eso tiene que funcionar la cooperación. En mi opinión es más fácil la cooperación bilateral, por ejemplo, entre Chile y Colombia, que buscar un gran acuerdo sudamericano en que todos nos pongamos de acuerdo, porque eso es muy difícil, ¿no? Porque las magnitudes son distintas, las realidades son diferentes. Pero no es, ¿cómo se llama? Es un tema nuevo, digamos. Es un tema, la magnitud y la profundidad y la violencia, ¿no? Porque cosas que desgraciadamente existían en otras partes, como estas casas de tortura, el asesinato de personas y el entierro de sus restos en lugares privados, ¿cierto? O diseminados por los caminos para atemorizar, hablan de un interés por el control territorial, ¿no? E incluso la cantidad de muertos que tenemos, particularmente en la zona norte, en un principio hay una gran cantidad, si bien te decía yo que la tasa nacional es 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes, en la ciudad norte de Chile, la frontera con Perú y Bolivia, esa tasa llegó a 17, o Sí. sea, se triplicó. La mayoría de las víctimas de los homicidios son eh, extranjeros ilegales, eh, que obviamente se explica por una disputa entre bandas por el control de la ciudad. Y también la inmigración masiva, porque las bandas van unidas también a la trata de personas, al contrabando, al narcotráfico, en fin, a un conjunto de delitos. eh, Buscan concentrarse en algunos campamentos, tomas ilegales, en las cuales ejercen el control territorial y sobre esa población establecen distintas formas de extorsión, Claro, que es un delito, como ustedes bien conocen, un delito silencioso pero implacable. claro, claro. Ahora, señor Gaspar, usted ha dicho no es más que un analista, ¿no? Pero un analista cuya experiencia hace falta en en las realidades que están viviendo nuestros países, sobre todo Chile. Comenzó usted diciéndome que no era quien para juzgar las decisiones del presidente, pero le traigo a colación el caso del teniente Ojeda, secuestrado, asesinado, enterrado en territorio chileno. Dijo en un momento determinado que funcionarios de organismos de cuerpos de inteligencia actuales del régimen estaban involucrados. ¿No trae Chile esto por dentro? Es decir, para llegar a esto de llamar a consulta al embajador y para esta reacción. Bueno, ese es uno de los casos que precisamente, como bien señalas, detonó la tensión fuerte, sobre todo en la zona central de Chile. Todo eso ocurrió en Santiago. Efectivamente, el teniente Ojeda, eh, que fue asesinado, secuestrado primero y asesinado, es un caso que todavía no está resuelto. Lo que sí está claro, él precisamente fue llevado a una de estas tomas ilegales, donde fue, en definitiva, donde posteriormente lo mataron y ahí mismo lo enterraron. El, Allí participa una célula del Tren de Aragua. Eso lo tenemos, por lo menos nuestras autoridades judiciales y policiales ya lo han detectado. Ahora, ¿cuál es el móvil? Ahí se abren muchas interrogantes, ¿no? Respecto a por qué asesinaron, digamos, al teniente. Y bueno, esa es una investigación en curso, hay secreto procesal de momento, pero nosotros confiamos así con la rapidez que se descubrió la trama de todo esto, en corto plazo tendremos ya más luces. Y precisamente yo creo que eso es un buen ejemplo de la necesidad de cooperar más entre países, ¿no? Porque hay experiencias, yo no me canso de decir que eh, en Colombia, Medellín de hoy no es Medellín de la época del cartel de Medellín. Sin lugar a dudas quedan, no es, quedan problemas, pero obviamente están en una
en una tesitura, en una magnitud totalmente diferente a lo que alguna vez fue en el siglo pasado. Claro. Y esas experiencias que la Policía Nacional de Colombia, la inteligencia judicial, en fin, la desarrollaron muy avanzadamente, uno puede perfectamente aprender de ellas. Y para eso no hay que hacer grandes anuncios ni grandes encuentros, sino Sí. una fructífera cooperación desde la diplomacia hasta lo operativo policial. Sin cooperación no hay nada, usted lo ha dicho. Quiero agradecer el haber estado con nosotros a Gabriel Gaspar. Recordemos que fue secretario de Defensa, Fuerzas Armadas y Guerra en Chile. Gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes, mucho gusto, ¿no? Un cordial saludo desde Santiago.